Son 16 los candidatos presidenciales en firme con la inclusión y validación de Arauz. Sin embargo, la candidatura de Álvaro Noboa está en espera. El CNE aprueba consulta popular sobre prohibición de explotación minera en Cuenca. Ejecutarla costará $167.000 al municipio. Opiniones divididas de los ganaderos sobre la propuesta para portar armas. Esta noche estará en vivo el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. En medio del dolor y la indignación se dio el entierro de Liliana Balcázar, quien fue brutalmente asesinada en Santo Domingo de los Áchilas. Y en lo internacional, Canadá aprueba la vacuna de Pfizer y es el tercer país que inmunizará a su población. Amigos televidentes, bienvenidos al noticiero Emisión Estelar. El CNE confirma 16 binomios presidenciales hasta ahora, mientras la consulta minera está en marcha en Cuenca. Importante información para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Y empezamos con la carrera electoral. Casi 4 meses después de las primarias fue calificado por el CNE el binomio del correísmo integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Con esto, dicha candidatura presidencial queda en firme para los comicios del 7 de febrero de 2021. Andrés Arauz y Carlos Rabascal son oficialmente candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral negara por improcedente el pedido de su descalificación impulsado por el exmilitar Carlos Arboleda y Wilson Freire. El binomio de UNES está en firme luego de que hemos recibido ya el documento oficial de que no hay más recursos pendientes que tratar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ellos sostenían la ilegalidad de la alianza UNES, conformada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Pero este es solo uno de los varios obstáculos superados desde el 19 de agosto en que UNES planteó como precandidato a Arauz, acompañado del expresidente Rafael Correa. El precandidato Arauz aceptó presencialmente ante el CNE su nominación, pero Correa intentó hacerlo vía videoconferencia desde Bélgica y con un poder notarizado, lo que no fue avalado por el CNE. Aún así, el 22 de septiembre, UNES presentó los documentos de inscripción de aquel binomio que enseguida fue objetado por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Señaló la reciente condena de Correa en el caso Sobornos. Por estos antecedentes, el CNE pidió que se reemplace a Correa y negó la inscripción de Arauz, pues presentó una cédula que no le pertenecía. Fue así que Arauz subsanó su error y en octubre empezó el trámite de inscripción del binomio Arauz-Rabascal. La primera impugnación a la nueva conformación llegó del movimiento Ahora, pues a su decir, Rabascal no fue designado en las elecciones primarias. El recurso fue negado por el Tribunal Contencioso Electoral y el 30 de octubre el CNE calificó al binomio, pero no quedó en firme por una nueva apelación, la de Arboleda y Freire, que pasó por el TCE y CNE. Una vez negada, el organismo electoral dejó en firme la inscripción de UNES, pues tras casi 4 meses no hay recursos pendientes que resolver. Fabiola Santana, TC Televisión. El empresario Álvaro Noboa también participará en los próximos comicios generales. El Tribunal Contencioso falló a favor de la organización política Justicia Social para que pueda inscribir candidatos a todas las dignidades. Resolución que debe ser acatada por el Consejo Nacional Electoral. Antes de la medianoche de este martes, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de Justicia Social, organización que postula a Álvaro Noboa a la presidencia. Resolvió que en un plazo de 10 días, el CNE le debe permitir concretar la inscripción de candidatos, incluido un binomio presidencial. La presidenta del organismo explica cuál es el procedimiento y qué deberá pasar para que la candidatura de Noboa sea un hecho. Sí, estaría pendiente por resolver la calificación de o no del binomio de Álvaro Noboa.
Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, se pronunció este mismo miércoles en Guayaquil. Dijo que desde ya preparan todo para realizar primarias. En todas las dignidades de elección popular. Por ese motivo vamos a hacer una convención nacional. Además, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral esta vez hace una advertencia a los vocales del Consejo Electoral. En caso de no acatar su decisión, podrán incurrir en una infracción electoral e incluso en desacato. Durante un evento en La Tacunga, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral se refirió a su decisión. La justicia electoral no puede actuar en función ni de nombres, ni de números, ni de banderas. No lo vamos a hacer. Los jueces electorales no somos operadores políticos y eso tiene que meterse en la cabeza de la ciudadanía y las organizaciones políticas. Podría mandar a repetir todo el proceso, con todo el problema que esto va a significar en un momento dado en relación a concluir con todo el trámite, porque significaría primarias, aceptación de candidaturas, impugnaciones y todas las acciones legales que sobre esto se pueda venir. Hasta el momento, la sentencia del tribunal aún no ingresa al Consejo Electoral. Una vez que esto suceda, el Departamento Jurídico tiene 3 días para elaborar un informe y llevarlo al Pleno para que éste se pronuncie. El último, que sería justicia social, y ya podríamos tener la totalidad de binomios para poder mandar a imprimir las papeletas. La sentencia emitida ratifica lo pronunciado ya por el Tribunal Contencioso hace 15 días, donde ya ordenó que el Consejo Electoral permita que Justicia Social inscriba candidatos. Karen Aro, Voz y Voto 2021. El Consejo Nacional Electoral también convocó a la población de Cuenca a las urnas el 7 de febrero para decidir la consulta popular relacionada a la explotación minera en la región. Huilo Prado tiene un informe desde el austro del país y le preguntamos cuántos votantes tiene Cuenca para esta convocatoria. Buenas noches. Así es, son 435.000 los votantes habilitados por parte del Consejo Nacional Electoral. En las manos de estos cuencanos y cuencanas está entonces la aprobación o no de la consulta popular. La pregunta es sencilla, ¿está usted de acuerdo en que se elimine completamente la explotación minera metálica a gran escala en las fuentes hídricas del Cantón Cuenca, sobre todo de los ríos Llanuncay, Machángara, Tarqui, Tomebamba y Narcay? Es importante mencionar que, a diferencia de las otras provincias de todo el Ecuador, en donde se va a elegir a presidente, vicepresidente, parlamentarios andinos y asambleístas, acá en los comicios electorales del Cantón Cuenca habrá una quinta papeleta en la que los cuencanos y cuencanas tendrán la opción de decir sí o no y definir cuál es el destino de los recursos hídricos de la ciudad de Cuenca. El impulsor de esta consulta popular, el señor alcalde, ingeniero Pedro Palacios, se refirió al tema y sobre todo a este anuncio oficial por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Nos llena de alegría realmente saber que en el Pleno del Consejo Nacional Electoral ya está la resolución en firme para que la consulta popular sea conjuntamente con el proceso de elecciones de febrero del año 2021. Inicialmente se hablaba de millones de dólares si hubiésemos hecho la consulta de una manera aislada. Fuimos trabajando, conversando, haciendo los acercamientos, demostrando mediante documentos lo que se puede generar y al final una consulta tan importante, un hecho histórico tan importante, apenas tendrá un costo de $167.000 que a propósito también ya está aprobado en el presupuesto del año 2021. El señor alcalde manifestó de que ya existen planes para seguir protegiendo los recursos hídricos de la ciudad de Cuenca. Escuchemos lo que dijo. Uno de los elementos importantes es la creación de las ACUS, las áreas de conservación y uso sostenible. En primera instancia tenemos, por ejemplo, lo que es Mazán, Gallo Cantana, Curiquín, el Bosque Protector Machángara. Son decenas de miles de hectáreas que se incorporarán conjuntamente en un trabajo con el Ministerio del Medio Ambiente a la máxima protección como primera fase. Dependerá únicamente el resultado del voto de los cuencanos y cuencanas. Este es el informe que les tenemos desde acá, desde la Atenas del Ecuador. Continuamos con ustedes, compañeros, en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por ese reporte. Y de momento, 16 candidaturas presidenciales están confirmadas para los próximos comicios. Resta por resolverse la postulación de Álvaro Noboa por Justicia Social. Veamos a través de un virtual cómo está conformada esta abultada papeleta con los binomios que aspiran a llegar a Carondelet. El listado de candidatos para las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 2021 todavía no está definido. Son 16 los candidatos que están calificados y en firme por el Consejo Nacional Electoral. Por el momento, la papeleta se configura así. Por
Por UNES, el binomio está conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Por el Partido Sociedad Patriótica, el binomio es Lucio Gutiérrez y David Norero. Por Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Marta Villafuerte. Por Avanza, Isidro Romero y Sofía Merino. Por Fuerza Ecuador, Carlos Agnay y Narda Ortiz. Por la Izquierda Democrática, Javier Herbas y María Sara Gijón. Por el Movimiento Amigo, Pedro Freile y Byron Solís. Por la Alianza 1751, César Montúfar y Julio Villacreces. Por Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño. Por Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade y Catherine Mata. Por Democracia Sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. De Creo y la Alianza Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Por Suma, Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Por Construye, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Y de Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga. Sin embargo, esta papeleta podría extenderse aún más. Todavía está pendiente que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre si Álvaro Noboa, propuesto por Justicia Social, podrá ser candidato o no a la presidencia. Muy bien, muchas gracias, Karen. Y en otro orden de la información, representantes del sector ganadero y acuacultor demandan del gobierno simplificar los trámites para permisos de portar armas. Estiman pérdidas por $1 millón en este año debido a los robos de los que permanentemente son víctimas. Los hechos delictivos se producen por bandas criminales en los golfos de Guayaquil y Jambelí. Tan solo el sector camaronero reporta pérdidas por $1 millón ocasionadas por los robos. En los últimos 3 años, 7 personas del gremio han sido asesinadas en más de 90 actos delictivos. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura reitera a las autoridades del gobierno y exige que simplifiquen los trámites para obtener permisos de portar armas. El sector camaronero, al igual que el sector ganadero, ha hecho un pedido para que se le otorgue el permiso de tenencia y de porte, que no son lo mismo y hay que entender las diferencias. La Marina conoce los puntos o las zonas rojas porque así las hemos denunciado. Al pedido también se suman los ganaderos de la costa. La delincuencia merma su productividad y pone en riesgo constante sus vidas. No tenemos cómo defendernos porque estamos sin armas. La justicia no nos deja tener armas y se dificulta en sacar el permiso de armas. Nosotros estamos sufriendo, estamos padeciendo del abigeato, de la delincuencia. Vienen disfrazados de policías, los ladrones, prácticamente sin darnos previo a defendernos. Se necesitan los permisos de arma, que tanta, para sacar un arma tanto pero que le pone. Las Fuerzas Armadas autorizan el porte de armas a personas naturales ecuatorianas, con lo cual los beneficiarios obtendrán seguridad en su jurisdicción. Para obtenerlo, el interesado debe presentar facturas de servicios básicos del último mes, factura o contrato de compra-venta o permisos anteriores, certificado biométrico emitido por la policía. Tan solo 160 permisos de portar armas se han tramitado en 6 años. El Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas de 3 a 5 años de prisión a quien porte permanentemente armas de fuego sin autorización. José Luis Calderón, TC Televisión. Y para seguir tratando este tema sobre esta propuesta de libre porte de armas de la ciudadanía para defenderse de la delincuencia, vamos a conversar con el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, que nos acompaña en esta noche. Ministro, qué gusto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por la invitación. Ministro, hoy veíamos en este noticiero más temprano sobre casos de femicidio horrorosos. Un ejemplo fue el caso de una mujer en Santo Domingo de los Áchilas que fue, además de que violentada, fue torturada, tenía 8 meses de embarazo y la asesinaron brutalmente. Mi pregunta es, ¿qué sucedería de permitirse el libre porte de armas en hogares donde hay violencia intrafamiliar y donde normalmente las víctimas somos nosotras, las mujeres? Efectivamente, cuando estamos hablando de porte de armas, hay una relación directa entre los homicidios violentos, intencionales, con relación al porte de armas. Pero hay que diferenciar.
lo que es una tenencia de arma y otra cosa es el porte de armas. Y Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, participa en forma indirecta, porque la seguridad ciudadana específicamente corresponde a la Policía Nacional. Pero en tratándose de los permisos para tener armas o para tener facultad de porte de llevar las armas, eso corresponde al Comando Conjunto en aplicación de la ley. Y en el caso que se acaba de mencionar en el noticiero, tanto los camaroneros como los agricultores, como los ganaderos, tienen tratamiento especial porque son los únicos que pueden portar armas, porque están en el medio rural. Y en idéntica forma, en el caso que usted me acaba de mencionar, la violencia doméstica, evidentemente se va a agravar el número de casos que se va a tener por muertes violentas. Y solamente voy a poner un número de referencia a nivel mundial. Para todo el mundo, el promedio, según las Naciones Unidas, la tasa por cada 100.000 habitantes es del 6.1. La región más violenta por uso de armas, de homicidios intencionales, es América, que tiene 17 de tasa, más alta de todo el mundo. Y si hablamos de nuestro país, se encuentra en el menor número de incidencia, porque tenemos 5.8. La región más violenta para este tipo de homicidios intencionales está en Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Guatemala va con el 21 de la tasa por 100.000 habitantes, 36 Salvador y Honduras con 45. El Ecuador tiene 5.8. Es el país más pacífico de todo Latinoamérica. Esto no quiere decir que nos vamos a dormir en los laureles, o que está bien, o que vamos a dejar de actuar. La policía hace esfuerzos significativos para que sus estrategias, su equipamiento, su fortalecimiento le den mejor rendimiento en el cumplimiento de sus misiones de preservar la vida y la salud de los ciudadanos. Ahora, ministro, me gustaría referirme a un artículo que leí hoy en el diario El Universo y que le recomiendo a nuestros amigos televidentes. Es de Nelsa Curbelo. Ella es activista por la paz y mediadora en conflictos armados entre la guerrilla y algunos gobiernos de la región de América Latina. Sobre el tema del porte de armas en el Ecuador, ella dijo: creo que nos debemos un debate en profundidad para no actuar solo a la sombra de la indignación, de la inseguridad que nos acorrala y el miedo que a veces nos domina. Considerar que esa podría ser la intención tal vez de estos grupos que quieren una ley para que se deje libre el porte de armas, ¿puede ser el miedo, la inseguridad, el terror de lo que estamos viviendo? ¿O tiene usted, cree, más bien fines que están midiendo electoralmente la posibilidad de las próximas elecciones, fines electoreros tal vez? Exactamente. Son dos asuntos al mismo tiempo. En primer lugar, se tiene que tratar este tema en los niveles que corresponden. Fuerzas Armadas, Policía, Gabinete del Sector Seguridad, para determinar políticas públicas y, de ser necesario, una reforma a la ley como se ha propuesto. Eso es un procedimiento democrático respetando las estructuras políticas del Estado. Por una parte, hay necesidad de hacerlo. Pero por otra parte, usted muy bien lo señala. Si es que se maneja el temor, se maneja el miedo, lo que se está haciendo es una manipulación de sentimientos y emociones con fines o de tener mayor popularidad, mayor votación. Por eso acabo de decir, el Ecuador con 5.8 en tasa es el más pacífico de toda Latinoamérica. Pero si es que hay gente que quiere manipular las emociones de la gente, manipular el temor, el miedo, como dice Barry Glasner, lo que se está tratando es de obtener otros intereses, a más de los propios legítimos que corresponden a la sociedad, estar protegida y que el Estado les dé seguridad, como se está haciendo. Ahora, ministro, hace poco discutíamos el tema del uso progresivo de la fuerza, de los militares, de los policías, sobre todo hace poco que vivíamos, hace un año, digamos, una protesta que realmente nos aterrorizó a todo el país por los niveles de agresión y en donde
pues hace poco discutíamos con los organismos internacionales sobre si se debió o no utilizar la fuerza de los militares, de los policías. En muchos casos decimos, ¿está la policía bien preparada para el control, el uso del arma en un momento determinante o no? Ahora estamos discutiendo si la ciudadanía debe o no estar portando libremente armas. ¿Estamos preparados como ciudadanos para tener un arma en la mano y disparar? Lo más frecuente es que quien posee un arma está en menores condiciones de protegerse. Entonces, la protección de la vida no está en tener un arma, porque hay más riesgo de quien tiene un arma que el que no la tiene para defenderse. Esa es una responsabilidad esencialmente de policía y Fuerzas Armadas. Pero cuando estamos hablando del uso progresivo de la fuerza, estamos hablando de una misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas, pero que hay momentos en que se exagera, se abusa y se escala la situación conflictiva a título de tener derecho constitucional a la resistencia y se llega a niveles exagerados. Pero las Fuerzas Armadas y la policía son profesionales. Deben utilizar las armas no letales en el orden interno cuando éstas exijan, sea el último recurso. No hay otro medio de persuasión, de notificación, de verbalización. Por eso, presentado por el Ministerio de Defensa, el acuerdo ministerial determina 5 niveles, es decir, desde la simple plantonera a llegar a una indiscreción social, a un desorden social, en donde se va escalando. Por eso es la proporcionalidad, hasta llegar a niveles que no se puede controlar más, que sobrepasan las capacidades policiales. Quemarle vivo a un policía, incendiar los vehículos blindados de los militares, atacar a un cuartel, quemar la Contraloría. Eso no es derecho a la resistencia. Por esta razón se emitió este acuerdo ministerial de tal manera que se puede, en último caso, en situaciones extremas, hacer uso de las armas, que al momento está suspendida por la Corte Constitucional. Ministro, yo le agradezco muchísimo por venir a conversar con nosotros sobre este tema tan polémico y del que tenemos que debatir mucho más, ¿no? No es tan simple. Acordémonos lo que pasó en escuelas en Estados Unidos, donde niños que habían sufrido bullying, pues fueron a clases con un arma y acabaron con la vida de muchos de sus compañeros. ¿Y dónde compraron esa arma? En un supermercado. Pero hay que darse cuenta, Estados Unidos es el más armado del mundo, tiene más del 85% en el mundo, es el primer país armado del mundo, pero tiene 5 puntos de tasa. Es decir, el hecho de que tengan armas no quiere decir que sean violentos. Pero sí, cuando hay violencia natural en Latinoamérica, el arma agrava la situación. Muchísimas gracias, ministro, una vez más por habernos acompañado en esta entrevista. Nosotros seguimos con más información. Andrés, tú tienes más noticias. Seguimos, Gisela, sí. La sentencia de 6 años de prisión por delito de concusión en contra del excontralor Carlos Pollitt fue ratificada tras la audiencia de casación. En tanto, el tribunal declaró inocente a su hijo John Pollitt. Este proceso está relacionado a las coimas entregadas por Odebrecht en el gobierno anterior. Luego de 3 años y 4 meses desde que inició la investigación penal, el excontralor Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt tienen una sentencia en firme. Este miércoles, el Tribunal de Casación resolvió en última instancia desechar los argumentos de Pollitt padre y ratificar su condena. Sin embargo, aceptó parcialmente los de Pollitt hijo y ratificó su estado de inocencia. De esta manera, el excontralor fue condenado como autor a 6 años de cárcel y a su hijo se le levantarán las medidas cautelares. Antes había sido condenado como cómplice a 3 años. El condenado además deberá pagar como reparación integral $40.4 millones, que es el cuádruplo del perjuicio. Sí, $10.100.000 que se pretende que se devuelva el cuádruplo de ese monto. Pollitt, quien debía controlar el buen uso de los recursos públicos, exigió a la empresa brasileña Odebrecht $6 millones a cambio de desvanecer glosas sobre la hidroeléctrica San Francisco y $4.1 millones por otro proyecto como la refinería del Pacífico y Poliducto Pascuales Cuenca. El delito se cometió entre los años 2010 y 2015, pero no es el único caso. Pollitt también fue llamado a juicio por asociación ilícita, caso también relacionado a Odebrecht,
en el que fue condenado el ex vicepresidente Jorge Glass, pero este está en suspenso, pues es un tipo penal que no puede ser juzgado en ausencia y el ex contralor está en Estados Unidos desde 2017. Fabiola Santana, TC Televisión. En instantes, familia ecuatoriana muerta en accidente en Milán, Italia. Allegados no saben dónde serán sepultados. Amigos, Canadá aprobó la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID y se convertirá en el tercer país en inmunizar a su población. Por su lado, Rusia presentó la inyección Epiva Corona y Reino Unido pidió a los alérgicos severos no aplicarse la dosis de Pfizer. Las autoridades sanitarias canadienses autorizaron el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, luego de determinar que sí cumple estrictas normas de seguridad, eficacia y calidad. La aprobación significa que Canadá empezará a recibir en los próximos días hasta 240,000 dosis de la vacuna, tal como lo anunció el primer ministro canadiense. Israel también empezará su programa de vacunación contra el COVID en los próximos días. Hoy recibió el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica durante una prueba piloto para asegurar que la logística del traslado fuera segura y sin complicaciones. Mientras que en el Reino Unido las autoridades sanitarias británicas pidieron a pacientes con alergias severas no aplicarse la vacuna de Pfizer después de que 2 sanitarios sufrieran una reacción alérgica inesperada. A pesar de que ambos se recuperaron una vez que recibieron el tratamiento adecuado, los expertos recomendaron a personas alérgicas a alimentos o fármacos no aplicarse la fórmula hasta testear todos los componentes de la vacuna. Aproximadamente 10,000 habitantes ya han sido inmunizados en el Reino Unido. El país ha recibido unas 800,000 dosis de la vacuna en el primer lote, de un pedido total de 40 millones, que debe ir llegando progresivamente. En tanto que en Rusia se ha registrado una tímida acogida del plan de vacunación de Vladimir Putin. Según una encuesta, solo el 30% de los rusos estaría dispuesto a inyectarse la vacuna Sputnik V contra el COVID. Incluso colectivos médicos consideran que no hay suficiente información del fármaco, que todavía no ha completado la última fase de ensayos clínicos. No obstante, el país ha enviado a la OMS la documentación de la segunda vacuna contra el COVID, la Epiva Corona, que según sus creadores garantizaría inmunidad al menos durante 6 meses y puede ser suministrada en varias ocasiones. Pamela Montilla, TC Televisión. Las primeras dosis y en otros ya se han anunciado un plan de vacunación. Comencemos en Rusia, donde la Sputnik V fue la primera que se autorizó en el mes de agosto, a pesar de que las pruebas no han concluido y no se sabe con certeza si funciona o no. En China hay al menos 5 candidatas de vacunas. 3 de ellas están en pruebas avanzadas, pero tampoco hay datos concretos de cómo funciona y cuáles son los riesgos, aunque más de 1 millón de trabajadores de la salud ya han recibido la inyección. Esas vacunas chinas también llegaron a Indonesia con más de 1 millón de dosis. En el Reino Unido, como ya lo sabemos, este martes empezó la inmunización de la población. Y en España, lo más probable es que arranque en enero, así como en Francia también. Vamos ahora a América, en donde en Estados Unidos, el país con más muertes por COVID, empezará la vacunación en los próximos días. Y antes de finalizar este año, se anunciaron planes de vacunación en México. La inmunización terminaría en marzo del 2022. Y en Brasil, otro de los países más afectados por la pandemia, inicia en marzo del 2021. Bien, aquí en nuestro país, el ministro de Salud anunció la llegada de la vacuna Pfizer para enero y su aplicación será inmediata con los adultos mayores y el personal médico, el resto de la población en el mes de marzo. Así, el mundo comienza a blindarse contra el COVID-19. Y seguimos con lo que ocurre en nuestro país sobre este tema, el COVID-19. Y es que los pacientes tardan más tiempo en recuperarse. Así lo reflejan en los últimos casos. Cada vez hay más contagiados que permanecen más de 100 días internados en un hospital. También se han reportado más casos confirmados de jóvenes. Terapia intensiva, llamada también UCI, es el último recurso que tienen los médicos para salvar la vida de los pacientes con COVID-19. Cuando inició la pandemia, su estadía no era tan larga.
pero actualmente están pasando más de 30 días, 40 días que están hospitalizados, ¿no?, en la UCI. En la actualidad, nuestros pacientes permanecen más días. Tenemos un paciente que estuvo hasta 105 días. Ahora el tiempo de recuperación es mayor y a diferencia de los primeros meses en los cuales los adultos mayores fueron los que más ingresaron a UCI, en la actualidad son más jóvenes, especialmente mayores de entre 30 y 50 años. Normalmente se da porque existen ciertas comorbilidades, ciertas patologías previas que impiden que el paciente se recupere enseguida. Su padre lleva hospitalizado 40 días en UCI. Lo observa desde lejos, pues sabe que al final del pasillo es zona COVID, un lugar del cual en el Ecuador menos del 13% de personas con la edad de su progenitor salen con vida de este lugar. Hasta el día de hoy vamos 40 días al pie de la lucha. Según el registro civil, alrededor de 40.000 personas han fallecido en exceso este año en comparación del 2019. Aunque muchos fallecen al interior de los hospitales del país, sin embargo hay otros que salen caminando por las puertas de los hospitales. No obstante, mantienen secuelas que pueden durar varios meses, como la pérdida del olfato, la caída del cabello y manchas en la piel. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Continuamos. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, aclaró que el retorno de los docentes a las actividades presenciales no incluye a los estudiantes. Desde enero, los educadores deberán impartir las clases virtuales desde los establecimientos y corregir las tareas designadas. Ana Belén dirige una escuela unidocente en el recinto Matapalo de Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Ella, al igual que más de 150.000 docentes en el país, elabora el plan retorno progresivo presencial que deberán entregar hasta el 20 de diciembre todos los directivos de 12.500 establecimientos públicos. Dentro del PICE también tenemos el acuerdo con los padres de familia, que ellos firman si están o no de acuerdo para volver los alumnos a las aulas de clase. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, asegura que los docentes deberán ejecutar las tareas que efectuaban en casa desde las aulas. Cada directivo de cada escuela planifique cuántas veces por semana deben ir sus docentes de acuerdo a las necesidades. No estamos hablando de 8 horas presenciales en cada institución educativa. El Ministerio de Educación ha identificado que durante la pandemia más de 200.000 niños han abandonado la escolaridad y que 100.000 estarían por hacerlo. Por ello, se toman estas decisiones. Estamos hablando de aproximadamente un 5% de nuestros docentes a nivel nacional que, por ejemplo, ya no están haciendo el reporte de teletrabajo semanalmente. Tenemos otros 5% de docentes que en cambio dice no tenemos contacto con nuestros estudiantes. La UNE insiste en medidas de bioseguridad para volver a las aulas. Para recibir a los maestros deben estar fumigadas. Los maestros deben tener las pruebas PCR para garantizar la salud. A consecuencia de la inasistencia a escuelas, hay muchas que se han deteriorado y también fueron víctimas de robos de sus implementos. Alcibiades Onofre, TC Televisión. En otros temas, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, informó que hasta la fecha el Ministerio de Finanzas ha transferido $1.000 millones a esa institución en cumplimiento al acuerdo firmado el 23 de octubre pasado. Queda pendiente un desembolso que se concretará según las fechas establecidas. Guatet además señaló que el pago de los décimos a los jubilados se daría antes del 20 de diciembre. Gobierno nacional, que el presidente de la República tomó una decisión puntual que era tan importante y que se firmó en el mes de octubre, que fue el pago de la deuda atrasada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sobre esto, el presidente de la República ha cumplido con su palabra y han sido transferidos más de $1.051 millones sobre este acuerdo firmado. Falta un último tramo que esperamos recibirlo hasta final de año. Estos desembolsos dan cierta sostenibilidad a la institución, garantizan los beneficios de nuestros jubilados y pensionistas. Y en otro tema, el Estado ofreció disculpas públicas por el caso Paola Guzmán, quien se suicidó después de ser abusada sexualmente en el colegio en el año 2001. El acto fue encabezado por el primer mandatario. Recordemos que por este caso la CIDH condenó al país como responsable internacional por violación a los derechos de vida.
En un acto oficial, el presidente Lenín Moreno pidió disculpas públicas por la responsabilidad del Estado en el caso Paola Guzmán, una adolescente de 16 años quien se quitó la vida tras haber sufrido violencia y abuso sexual en su colegio. Reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos de Paola, de Petita y de Deis. Y es a nombre del Estado ecuatoriano que les pido el día de hoy acepten nuestras disculpas por ese inmenso dolor que sufrieron hace 18 años. Esto en cumplimiento de una parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó sentencia a favor de la víctima el pasado 24 de junio de este año, la misma que fue ratificada el 14 de agosto. Me queda en la satisfacción que se hizo justicia, que seguiré adelante con mi vida y toda la familia está ya tranquila. Su caso es el primero de violencia sexual en el ámbito educativo en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que viene es seguir acompañando el proceso, primero para la implementación total de la sentencia, pero sobre todo para garantizar la no repetición de hechos como este en ninguna niña más de nuestro país. En el evento, el Estado concedió además el título póstumo de bachiller a Paola Guzmán. A su madre, doña Petita Albarracín Albán, y a su hermana, Denise Guzmán Albarracín, como un acto de justicia que nos lleva a trabajar en un modelo educativo basado en el derecho, el respeto, la igualdad y la libertad. Finalmente, mediante decreto ejecutivo, se declaró el 14 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Vanessa Filella, TC Televisión. El Ministerio de Economía confirmó que el país recibió un desembolso de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Se trata de recursos de libre disponibilidad que forman parte del financiamiento del presupuesto general del Estado de este año. El crédito tiene un plazo de 20 años, con 6 años de gracia y una tasa de interés del 1.12%. Seguimos, amigos. Familia ecuatoriana radicada hace 20 años en Italia perdió a 3 de sus integrantes en un choque, mientras uno permanece en estado de gravedad. Aún no se define dónde serán sepultados los cuerpos. Calixta Ceballos Chan, de 71 años, es la madre de Benjamín Rolando Ceballos, quien falleció junto a su esposa María Fernanda Macas y su hija Hilary, de 12 años, en un accidente de tránsito en Milán, Italia. En un hospital permanecen los otros 2 hijos de la pareja que resultaron heridos. Consternada, sostiene que todos los sábados conversaba con él. Yo conversábamos cosas, le digo, hijita, ¿y cuándo va a venir? Mami, yo le voy a dar una sorpresa, dice. Siempre me decía, mami, le voy a dar una sorpresa. Y conversábamos, era bien amoroso, mami, querida, todo eso. Benjamín se fue a España hace 20 años y se casó con María Fernanda y tuvieron 3 hijos. Siempre le decía a su madre que volvería para abrazarla. Él quería venir con toda la familia, con todo. Entonces no le alcanzaba lo económico, porque usted sabe que es caro. Calixta tiene varias complicaciones en su salud y Benjamín su sustento. Ahora no solo le afecta el que traigan o no los cuerpos, sino qué va a hacer de ella si su hijo, que tanto la apoyaba, ya no está. Principalmente la enfermedad catastrófica, que me hago diálisis. Estuve un aneurisma hace 8 años. De muy pequeñita sufrí de poliomielitis. Y con la aneurisma quedé infectada la otra pierna. Varias instituciones se han hecho presentes para ayudarla mientras se resuelve si los cuerpos son repatriados o no. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y hoy se cumplió el sepelio de la mujer embarazada que fue asesinada en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Las investigaciones apuntan a 2 sospechosos de este brutal crimen. La mujer fue golpeada y amarrada con alambres. Es un crimen atroz. Liliana, de 37 años, llevaba un bebé en gestación de 8 meses y su cadáver se encontró con el rostro desfigurado. Fue amarrada de pies y manos con alambre eléctrico. Hay indicios que se le quiso quemar y enterrar, pero la causa de la muerte fue porque le destrozaron el cuello con las manos. En el informe forense sale que mi hermana muere por estrangulamiento.
Según el informe forense, el crimen se cometió entre el 28 y 29 de noviembre, es decir, 3 días después de que Liliana se reportó como desaparecida. Más o menos ya tenía 7, 8 días de fallecida, por eso ya estaba en avanzado estado de descomposición. La Fiscalía de Santo Domingo de los Áchilas realiza las investigaciones y hasta el momento apuntan a 2 sospechosos. Existe una persona que está en calidad de sospechosa que por la reserva de la investigación obviamente no puedo dar. Uno de ellos se trataría el padre del hijo que llevaba en el vientre Liliana. Las pistas que tienen las autoridades se centran a videos, mensajes y llamadas. Con cámaras de Víctor Quilumba, en Santo Domingo, Gustavo Merino, TC Televisión. Y en el sur de Quito capturaron a 4 integrantes de una banda dedicada al asalto a transeúntes. En otro operativo detuvieron a un hombre involucrado en un asesinato. En paradas de buses, en las calles desoladas y aprovechando el descuido de sus víctimas, así operaba una organización delictiva en el sur de Quito. Sus 4 integrantes fueron detenidos. Son 12 ciudadanos que se dedican al robo a personas. La policía seguía los pasos de esta banda. A través de las denuncias de los perjudicados se pudo conocer su modus operandi y saber que se trataba de una misma organización, la que habría robado decenas de celulares, billeteras y otros objetos de valor. Estos ciudadanos cometen sus delitos en los transportes públicos. También en el sur de Quito, este sujeto que portaba un revólver pretendía, según la policía, robar en una casa. Al investigar su pasado judicial, se supo que era buscado por un asesinato y también una tentativa. Se le detuvo antes que cometa el delito. El ciudadano presenta antecedentes porque ya ha cumplido una condena. Según las investigaciones, la banda de asaltantes está conformada por 12 personas. 8 estarían en libertad, planeando nuevos robos. Se pide a la ciudadanía, especialmente quienes viven en el sector de la Magdalena, Chillogallo y El Pintado, que tomen precauciones. Fernando Escurra, TC Televisión. Bien, y hace pocos instantes se confirmó la muerte del exjugador italiano Paolo Rossi, quien fallece a los 64 años de edad. Gloria del deporte italiano, quien representó a su país en varios mundiales y además a varios equipos de ese país. Paz en su tumba. Un abrazo para todos, como siempre agradecidos. Descansen. Que esté muy bien, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por su amable sintonía.